Hola, ¿qué tal? Yo les voy a hablar un poco del tema de lo que son programación concurrente y les voy a hablar más o menos, para empezar, qué es un hilo, o mejor conocido como un thread. Un thread es un hilo de un proceso que se está ejecutando en un momento determinado en nuestro sistema operativo. Como cualquier otra tarea, este se realiza directamente en el procesador y existen unos llamados demonios, que son los procesos que se define el sistema que sí para poder funcionar, y otros que llamaremos los hilos definidos por el usuario o el programador. Los hilos, o mejor conocido como threads, tienen algunos métodos o funciones principales en el hilo. Algunos de estos serían sleep, sleep, start, run, stop, suspend, resume, get priority y set name. Así como el que se llama set name y get name. Para empezar, el sleep, la función de este es que provoca que el intérprete ponga el hilo en un curso de a dormir, por decirlo así, que lo mantiene en pausa. El número de milisegundos, eso ya lo define el programador o el usuario que quiere que ese hilo se detenga uh, hasta que termine otro hilo, digamos así. El start es un método que se le define por el usuario. El start es un método que se utiliza para iniciar un hilo en cierto momento que quieras que continúe después de que termine otro, o directamente de que empiece y después de ese empiece otro, digamos. También está el run, que es un método que constituye el cuerpo de un hilo en ejecución. Este es el único método de la interfaz runnable que es llamado por el método start después de que el hilo apropiado del sistema se haya inicializado. Después está stop, que este es un método para poder parar el hilo de golpe, que este método provoca que el hilo se detenga de manera inmediata. A menudo constituye una manera brusca de detener un hilo, especialmente si este método se ejecuta sobre el hilo en curso. En tal caso, la línea inmediatamente posterior a la llamada del método stop no llega a ejecutarse jamás, pues el contexto del hilo muere antes de que stop devuelva el control. Después está suspend. El método suspend es distinto a stop. Suspend toma el hilo y provoca que se detenga en ejecución sin destruir el hilo del sistema subyacente ni el estado del hilo anteriormente en ejecución. Si la ejecución de un hilo se suspende, puede llamarse a resume sobre el mismo hilo para lograr que vuelva a ejecutarse de nuevo. Y luego está resume, que resume se utiliza para revivir un hilo suspendido, pero no hay garantía de que el hilo comience a ejecutarse inmediatamente, ya que puede haberse un hilo mayor prioridad que se ejecute actualmente, pero resume ocasiona que el hilo vuelva a ser candidato a ser ejecutado. Y luego está set priority. El método set priority asigna al hilo la prioridad iniciada por el valor pasado como parámetro, que hay bastantes constantes predefinidas para la prioridad. En esta sería para la clase thread, tales como min priority, que es una prioridad menor, normal priority, una prioridad normal, y max priority es de mayor alcance, mayor rango, mayor prioridad, por decirlo así, que toma los valores de 1, 5 y 10 respectivamente. Luego está get priority, que este método devuelve la prioridad del hilo de ejecución en curso, que es un valor comprendido entre 1 y 10. El setName es un método que permite identificar al hilo con un nombre mnemónico. De esta manera se solicita la dependencia del programa multi-hilo. El nombre mnemónico aparece en todas las líneas de trazada que se muestran cada vez que el intérprete de Java imprime expresiones no capturadas. Y el getName, este método vuelve el valor actual de tipo cadena asignado con el nombre al hilo en ejecución mediante setName. Y luego están después los programas de flujo único, flujo múltiple y flujo único, y son esos dos. En el flujo único, lo que quiere decir que es un flujo monohilvanado o single thread, un hilo único, un solo hilo,
que utiliza un flujo de control para controlar su ejecución. Muchos programas no necesitan la potencia o utilidad de múltiples flujos de control sin necesidad de especificar explícitamente que se requiere un único flujo de control. Muchos de los apples y aplicaciones son del flujo único. Y después tenemos los flujos múltiples, que un programa de flujo múltiple es aquel que divide su ejecución en varios hilos, que cada hilo puede ejecutarse una parte distinta del programa de manera concurrente o simultánea, dependiendo del procesador. Un ejemplo de esto sería en una actividad cotidiana, que sería que estás cocinando con varias personas, una corta vegetales, otra cose verduras, digamos, otra frita y otra prepara el platillo. Que eso sería como un flujo múltiple, cada uno hace una parte de la tarea principal, que sería el platillo, la preparación del platillo, mientras uno corta, otro fríe y otro cose. Eso sería una manera más fácil de explicarlo. En lo que es en programación, lo que hace es que el programa principal hace una función donde divide cada proceso. Un proceso donde calcule, otro proceso donde capture, otro proceso donde esté analizando los datos, y así simultáneamente, que se pueden dividir en varias secciones o hilos para poder llamarlos a la función principal y después utilizarlos en una sola función. Una de las características que tienen estos flujos múltiples es que el sistema operativo distribuye el tiempo de la CPU entre ellos. Otra cosa es que permite que el programa responda mejor a la interacción del usuario y se crean varios hilos dentro del mismo proceso. Ya que hablamos de los flujos de múltiples y flujos únicos, vamos a la creación de hilos. Control, creación y control de hilos. Un programa multihilo contiene uno o dos o más partes que se pueden ejecutar de manera concurrente o simultánea. A cada parte del programa se le denomina como hilo o thread, como ya lo habíamos mencionado. La programación multihilo es una forma especializada en multitarea, que existen multitareas basadas en procesos y basadas en hilos. Basada en procesos es que permite que se puedan ejecutar de dos o más programas a la vez de manera concurrente, y basadas en multitareas de hilos sería que la unidad más pequeña del código que se puede seleccionar de tal forma que un mismo programa puede realizar dos o más tareas de forma simultánea. Por ejemplo, un editor puede dar formato y estar imprimiendo al mismo tiempo. Y en estos tenemos el hilo principal. El hilo principal es cuando un programa Java comienza su ejecución y hay un hilo ejecutándose. A este hilo se le denomina normalmente como hilo principal del programa, porque es el único que se ejecuta al comenzar el programa. Este es importante, ya que el hilo es a partir de cual se crean el resto de los hilos del programa, y normalmente debe ser el último que finaliza su ejecución, ya que cuando el hilo principal finaliza, el programa termina. Y ahora vamos con la definición de programas concurrentes, que existen dos formas de definir una clase que pueda ejecutarse en paralelo a otras clases, extendiendo la clase thread y la implementación de la interfaz runnable, que en este caso sería el public class concurrent extend thread y public class concurrent implement runnable. El constructor de un hilo thread, la clase que implemente el uso de hilos debe implementar el método run, que es el uso del hilo debe implementar el método run, que es el proceso que se requiere que se ejecute simultáneamente, y para mandar llamar a ejecutarlo se usa el método start. Construir un hilo extendido con la clase thread, que es el extend class runnable. Se debe extender la clase del thread y entonces crear una instancia de clase y sobreescribir el método run, que es el punto de entrada en el nuevo hilo. Para poder llamar al método run se debe llamar el método start para que arranque el nuevo hilo. Para construir un hilo implementando una interfaz runnable, la forma más fácil es crear un hilo, es crear una clase que implemente la interfaz runnable. El único requisito es que implemente el método run, que define la entrada para arrancar el hilo. También es necesario que se defina un objeto del tipo thread dentro de la clase, lo que permite que arranque el hilo mediante el llamado del método start
que que se ejecute al método run. También tenemos la parte de la sincronización de hilos, que es sincronización de procesos. Cuando dos o más hilos tienen que acceder a un recurso compartido, se debe asegurar que de alguna manera que uno solo de ellos accede a ese recurso. También está la sincronización de hilos, que la sincronización de procesos, también llamado así, es cuando dos o más hilos tienen que acceder a un recurso compartido. Se debe asegurar que de alguna manera solo uno de ellos puede acceder a los recursos en esta instancia. El proceso mediante el que se consigue esto se denomina sincronización. La clave para que la sincronización es el concepto del monitor, también llamado como semáforo. Un monitor es un objeto que se utiliza como cerrojo exclusivo o mutex, mutality exclusive o mutante exclusivo. Solo uno de los hilos puede poseer un monitor en un determinado instante. Cuando un hilo requiere un cerrojo, se dice que estos hilos están esperando el monitor. Todos los demás hilos que intenten acceder al monitor quedarán bloqueados, suspendidos hasta que el primero salga del monitor. Se dice que estos otros hilos están esperando a que el monitor salga. El hilo que posea el monitor puede volver a entrar al mismo monitor si lo desea. El hilo se puede llegar a sincronizar de varias maneras. Una de estas formas sería la sincronización de bloques de código o objetos y el método de sincronizados, que para salir de un método sincronizado o de un monitor, del propietario del monitor, solo tiene que salir del método sincronizado. Para realizar la sincronización se realiza mediante synchronize o sincronización, como lo dice en español. Una de las aplicaciones que llega a tener la sincronización es que los navegadores web cargan textos, imágenes y escribirse en paralelo. Servidores web entienden miles de clientes concurrentemente, o sea que al mismo tiempo siguen atendiendo personas que llegan al sitio web al mismo tiempo que otros, ¿verdad? La aplicación multimedia que reproduce audio y video mientras se aceptan comandos del usuario. Otros serían los juegos que procesan gráficos, sonido y entrada del jugador simultáneamente. Apps móviles mediante la interfaz se activan mientras realizan descargas, cálculos en segundo plano. Una de las ventajas que tiene la sincronización es que tiene un mayor aprovechamiento del hardware. Una de las ventajas que tiene la sincronización es que tiene un mayor aprovechamiento del hardware, programas más rápidos y responsivos, permiten modelar sistemas complejos como simulaciones, servidores y aplicaciones destruidas. Pero también tiene sus desventajas, que sería que mayor complejidad en el diseño y depuración, riesgo en errores oficiales al detectar condiciones de carrera o de deadlocks, y requiere también una comunicación avanzada de sincronizados y gestión de recursos. Y esto sería todo el tema de lo que son la programación concurrente en los hilos, en lo que son sincronizaciones, en las multitareas y flujos únicos y multiflujos.